que lo rechaza, ahora por un momento imaginaros los niños. Entonces cada persona, acorde a su edad, tendrá su enseñanza y su capacidad intelectual. Bueno, empezamos, iglesia. Voy a hablar sobre este tema, pero voy a pasar, es un pequeño, porque no puedo hacerlo de otra manera, es un pequeño estudio que he traído sobre esto, pero voy a pasar de puntillas, ¿de acuerdo? No voy a profundizar mucho, pero sí quiero tocar vuestra conciencia, porque es una realidad. Porque yo sé, y me consta como pastor de esta iglesia, obviamente, de que está sucediendo. Y hay gente que está engañada. Y hay gente, quizás, espero, es mi deseo, que al compartir esta palabra alguien pueda, de alguna forma, satisfacer sus preguntas. Amén. Bien, vamos a 2 de Corintios, capítulo 4. Versos 3 y 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. ¿Lo tenéis? Dice la palabra: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Dice el verso 4: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que cierra tus ojos, por favor, relájate, como cuando vas a tomar un vuelo largo de aquí a otro país. Relájate, necesito que te concentres, que te relajes. Amén. Padre, quiero pedirte y rogarte, Señor. Bueno, en primer lugar quiero darte gracias. Gracias, Señor, por este culto, por las alabanzas, porque tú te has paseado de forma sutil con tu Santo Espíritu por este lugar, Señor. Y yo te ruego una vez más que te sigas glorificando ahora en medio de tu palabra, Señor. Pero te pido algo, Señor, y es que me des la capacidad para poder compartir con la iglesia lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Y que apartes toda piedra de tropiezo. Solo quiero algo, Señor, que tú te glorifiques, que tu nombre se vea ahora también ensalzado, porque tú eres el protagonista. Así, Señor, que te doy todo el protagonismo a ti y te entronamos, es decir, te damos el trono en este lugar, como Rey, Señor y Salvador personal. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y no hay otro, iglesia, es Él, el protagonista. Amén. Bueno. Mirad, si le preguntamos a alguien si existe Dios, la gran mayoría, ¿qué pensáis que van a decir? Hay encuestas al respecto, ¿eh? Hay encuestas. A ver. ¿Vosotros os acordáis que una vez el Señor preguntó a los discípulos: oye, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Os acordáis? Vale. La gente que opinaba lo tenían en un gran valor, en una gran estima, ¿no? ¿Sí o no? ¿Os acordáis de eso? Otra cosa es que lo consideraran como Dios o no, pero lo tenían en gran estima. Bueno, hay encuestas hechas a nivel incluso europeo, bueno, nacional no, porque aquí en España estamos en un mundo aparte. Nosotros creemos que de los Pirineos, de la cordillera pirenaica hacia el sur, ¿sabéis? O sea, lo que marca la frontera con Francia, desgraciadamente, desde hace muchos siglos, y lo creemos, y yo soy uno de los que lo creen, es así, lo creo rotundamente,
que en la cordillera pirenaica allí se estableció una potestad diabólica tremenda, de tal manera que eso marca unas pautas a nivel de religiosidad y de creencia en Dios. Si vosotros miráis lo que sucede de Pirineos hacia el norte, veréis que nada tiene que ver con España y con Portugal. Absolutamente nada. Hay una Europa, diríamos, que son mucho más creyentes que la Europa del Sur, ¿entendéis? Y bueno, dicho esto, y digo que hay encuestas hechas al respecto, pero si preguntamos a la gente, ¿creéis en Dios? La gran mayoría, ¿sabes qué te van a contestar? Que sí. Que sí. Sí, yo creo en Dios. Igual que yo, cuando yo era católico, ¿verdad? ¿Tú crees en Dios? Sí, claro, pero a mi manera. O sea, yo no voy para nada, y nunca, a la iglesia, yo no iba. Bueno, si había alguna boda sí que iba, ¿no? Pero iba a la boda porque luego pues había fiesta. Para eso iba, porque claro, no podía ir directamente a la fiesta, sino que primero pasaba por la boda, ¿no? Y eso es lo que la gente cree hoy en día. Es decir, ¿crees en Dios? Sí, creemos en Dios. Creo en Dios. A esa misma gente tú le preguntas, oye, ¿creéis que hay un mundo espiritual, que hay espíritus malignos? Que como dice la Escritura, y habéis dicho que sí, que creéis en ella, habéis dicho que sí, y la Escritura nos habla de alguien llamado Satanás. Y le preguntas a esa gente, oye, ¿vosotros creéis también que hay un mundo espiritual en este aspecto? Y te van a decir, no, que va, hombre, esto es una falacia, esto no existe. No, hombre, no, ¿cómo va a existir eso? El demonio, eso no. ¿Veis la antítesis? ¿Veis la diferencia? Creen en Dios a su manera, obviamente, pero es que lo malo es que creen que no tienen enemigos. ¿Entendéis? Y de esto quiero hablar en esta mañana, no de otra cosa. Si vosotros miráis la televisión, cada vez hay más películas, hay más programas que tratan sobre demonología, parapsicología, temas que realmente son, bueno, de alguna forma ocultos, según la palabra, según la Biblia, ¿verdad? Y todo eso ¿a qué va incitando? ¿Por qué la gente toca esos temas? ¿Por qué hay tanta gente que de alguna manera está tan aferrada a esos temas? ¿Por qué? ¿Qué pensáis? Eso tiene... Claro, buscan. O sea, tú les preguntas, no creemos. Pero sin embargo, hay algo que te incita a buscar, a ir detrás de eso. ¿Me seguís? ¿Sí? Porque hay bases bíblicas sobre esto. Obviamente, no voy a hablar de nada como siempre, solo me basaré en conceptos bíblicos, porque sé que es un tema delicado. Sé que es un tema que cuando uno habla, el diablo, Satanás, y eso no. ¿Ah, no? Pues perdona, estás muy equivocado. Muy equivocado. Pero pastor, ¿qué quieres decir? Pues quiero decir lo que quiero decir. Eso es lo que quiero decir. Y el que tenga oídos oiga. Dios tiene poder, obviamente. Mucho más que el enemigo, evidentemente. Entre otras cosas, porque fue Dios el que creó los ángeles. Pero eso no quiere decir que no exista el diablo. ¿Me sigues, iglesia? Solo tienes que mirar al mundo, ¿cómo está? Ya no digo España, porque estamos, como digo, de Pirineos hacia abajo. Esto es una catástrofe total. O sea, tú miras la legislación española y no me gusta hablar de política, ni mucho menos desde un púlpito, Dios me libre. Pero es que hay algo que dice la palabra, si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Y es lo que pasa en este país. ¿Cómo puede ser que legislen este tipo de leyes que van diametralmente opuestas a la Santa Biblia? ¿Entendéis? Pero si tú haces una mirada general a lo que sería la sociedad, ¿cómo lo ves? ¿La ves bien? ¿No? Hay guerras, hay terrorismo, hay celos, hay vanagloria. ¿No? Bien, y voy a
hacerte una pregunta, pero en este caso quizás no me contestes, solo piénsalo. ¿Tú crees que detrás de estos comportamientos humanos, si hacemos una mirada en el mundo, hay detrás un demonio? Si vamos a la luz de la Escritura, la contestación es sí, señores. Obviamente que sí. Por eso no podemos obviar la Escritura. La Escritura nos habla de que Dios es amor, de que Dios es misericordia, hay muchas enseñanzas, pero una de ellas es esta, que a veces la obviamos, la pasamos por alto, y por eso hay tantos fracasos. Por eso digo que me gustaría hoy contestar preguntas, quizá de gente que hoy en este lugar, ¿no?, que tenga, pero ¿cómo es posible que me sucedan estas cosas? ¿Pero cómo es posible que en mi familia o en mi casa o en mi trabajo o donde sea sucedan estas cosas? Amén. Por tanto, bíblicamente, claro que sí. Hemos leído un versículo, del 2 de Corintios capítulo 4. Dice el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó. Y la pregunta es, para vosotros, ¿quién es el Dios de este siglo? ¿Estáis seguros? Claro, el demonio y todos sus secuaces, de alguna manera siempre han sido un tabú, han sido un misterio para el mundo. Y la respuesta la tenemos aquí, en el verso 4. Hay varias respuestas, en varios versículos, pero yo escogí esta. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento del Evangelio. O sea, ¿cómo va a ser el Dios de este siglo? Dios mismo, Jesús mismo. No puede ser porque iría en contra de su palabra. ¿Entendéis? Él ha cegado el entendimiento del Evangelio. Por tanto, el Dios de este siglo es nuestro enemigo. Es el diablo. Amén. Y en Juan, capítulo 12, verso 31 y capítulo 14, verso 30, también es llamado el príncipe de este mundo. Amén. ¿Me seguís, iglesia? Por tanto, estamos viviendo en un mundo donde el Dios y donde el príncipe, ¿quién es? Ah, vale. ¿Me seguís? Porque esto es importante que lo entendamos. O sea, que estamos en un mundo donde, en el mundo, vaya, no en un mundo, estamos en el mundo, en el planeta Tierra, que como veremos Dios hizo algo y este mundo, Tierra, este planeta, está regido por un Dios y a la vez por un príncipe. Y eres el que lo domina. ¿Entendéis? ¿Me seguís hasta aquí? Sí. Muy bien. Nosotros somos creyentes, bíblicamente somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, de alguna forma, está ¿dónde? En nosotros, en nuestro espíritu. ¿Y dónde vivimos? En la tierra. ¿O no? ¿O tú vives en Marte? Vivimos en la tierra. Pero hemos dicho que en la tierra, el Dios y el príncipe que rige todo y lo dirige todo es Satanás. Por tanto, hay un conflicto de intereses. ¿Me seguís? Hay un conflicto. Porque por un lado está el Dios en este momento, que está intentando de alguna manera con su capacidad espiritual hacer cosas. Pero hay un Espíritu Santo en los creyentes que de alguna manera está intentando frenar, ¿verdad? Por lo menos en tu vida, a nivel individual. Escucha, mira, no sé si tú sabías esto, o si alguna vez has caído en este detalle. Cuando
Jesús vino a la tierra, Él, y como sabéis, y está aquí la Santa Biblia, no me invento nada, Él y Satanás se enfrascaron en una lucha constante. Una lucha para ver realmente cuál sería el destino de la tierra. ¿Os acordáis cuando Jesús fue tentado? ¿Os acordáis? ¿Por quién fue tentado? Por Satanás, no por ningún hombre. Por tanto, no es nada que... Pero claro, uno cuando está predicando y pronuncia esta palabra, es como que uno le entra un escalofrío. Pero señores, vamos a hablar de una verdad. Esto es una verdad y no podemos evadirla, ¿verdad? Por tanto, ellos se enfrascaron en una batalla muy importante que era el futuro de la tierra. Pero escucha, mira, Lucas capítulo 4, verso 6, dice, Satanás le dijo a Jesús, toda esta potestad te daré. O sea, se refería a todos los reinos del mundo. Dice, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero, la doy. Jesús, escucha bien esto, no sé si tú lo sabías o si no has caído en este detalle, pero Jesús se calló, no discutió con Satanás, porque él tenía razón, porque es el Dios de este mundo, porque es el príncipe de las tinieblas, ahora por ahora, ¿entendéis? Y Jesús lo sabía, que él tenía la potestad para dar y para quitar, y Jesús se calló, no dijo nada. ¿Me seguís, iglesia? Y pastor, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis que puede significar esto? Algo fuerte. Quizás no has caído en esto. Quizás no has caído, pero estoy yo aquí como pastor para abrirte el entendimiento, para que aprendas. Pues muy sencillo. Y repito, que nadie se confunda. Pero quiero decir lo que quiero decir. Amén. Y no otra cosa. Pero hoy por hoy, y repito, Jesús está por encima de Satanás, Nadie lo dude. No quiero decir eso, no. Estoy refiriéndome a una verdad exclusiva, bíblicamente hablando. Pero Satanás tiene el poder sobre riquezas y sobre prosperidad. Ay, pastor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué miedo me da esto? Pues es la verdad. Bíblicamente es así. Por eso Jesús se calló. Por eso Jesús no le dijo nada. Jesús lo único que le dijo fue, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque quería que se tirara del pináculo abajo. Y los ángeles iban a buscarlo y no sé cuánto. Sí, muy bien, muy bonito. Pero Jesús era muy sabio. Era Dios en condición de hombre. Y le dijo, no. Tú a mí no me la vas a jugar. Eso le dijo. Pero no discutió sobre el otro tema. Porque es cierto. Y escucha, pastor, no te entiendo, no sé qué quieres decir. Bueno, pues espérate, hombre, ahora te lo voy a decir. Ahora te lo digo. Que una compostura tuya, una mala vida cristiana, un mal testimonio, un mal paso, o sea, que realmente tu vida no vaya acorde con tus palabras, que tus hechos no vayan acorde con lo que tú predicas. ¿Sabes quién tiene la potestad sobre tu vida? Satanás. Y él tiene la llave de las riquezas, del dinero y de todos los bienes materiales. ¿Entiendes? Hoy por hoy, pero tranquilo, que acabo de empezar. Que nadie se asuste. ¿De acuerdo? Pero es una verdad. Y esta verdad no la podemos esconder. No podemos decir todo es bonito, todo es precioso, Dios me ama. Sí, está muy bien. Pero hay verdades y principios bíblicos que tenemos que aprender, iglesia. Amén. Por eso hay gente que las cosas no le van bien. Por eso hay familias que no prosperan. Quizás habrá que examinar, pero son verdades bíblicas. Y es así. ¿Me sigues? ¿Sí?
En 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, dice concretamente que el diablo ciega a las personas a la verdad y a la realidad total, espiritual. ¿Entiendes? Mira si es verdad este versículo de 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. Mira si es verdad que tú le preguntas hasta en las iglesias, en el mundo del cristianismo, ya no digo fuera, porque si digo fuera, la respuesta será la que antes te he dicho. Tú preguntas a la gente y te dirá, no, yo no creo mucho en el diablo. Él mismo se ha encargado de que la gente no crea que es una falacia, crea que es ficticio, crea que no existe. Porque de esta forma él tiene plena potestad, plena libertad para poder actuar. ¿Entendéis? Si tú crees que no hay un enemigo, ¿verdad? Pues tú bajas la guardia y tú, pues, en fin, no temes nada. Es la gran jugada psicológica y espiritual de tu enemigo. Pero hay tantos versículos que nos enseñan esto. Pero he escogido 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4. Y yo sé, lo sé, me consta. Gente, cristianos, que cuando tocas este tema es como que intentan salir corriendo. No. Como que solo puedes hablar de Dios. Pero esto es una realidad espiritual. ¿Entiendes, iglesia? Y no podemos evadirla. Porque hoy por hoy, y es un permitir de Dios, repito, es un permitir de Dios, el Dios de este siglo, el Dios y el príncipe es Satanás. Y él tiene las llaves de las riquezas y de los bienes. Está por debajo de Dios, por supuesto. Si tú estás bien con Dios, no sé si me veis de ahí, si estáis bien con Dios, iglesia, no tenéis nada que temer. Nada, simplemente tomarlo como algo explicativo, como algo informativo y punto. Pero si no estás bien con Dios, compañero y compañera, te digo que mucho cuidadito, ¿eh? Mucho cuidado, porque el que tenga oídos que oiga. ¿Seguimos, iglesia? ¿Habéis entendido este principio? Por tanto, la pregunta que voy a haceros es, y ahora sí, contestadme, ¿vosotros creéis, con este prólogo, ¿no? Con este un poco de entrada, ¿vosotros creéis realmente que este mundo que estamos viviendo, este mundo, el planeta no tiene culpa, este mundo es un mundo que es a la hechura de Dios, a la imagen de Dios? ¿Qué creéis? No es un mundo que sea a imagen, a la hechura, con simbolismo de Dios. Este es el mundo, y sé que esto puede de alguna forma causar algún tipo de convulsión, pero es que, por eso os he dicho, es un tema muy delicado. Y quiero decir lo que quiero decir, no otra cosa, que no penséis otra cosa. Pero este es el mundo de Satanás. Porque es que es un permitir de Dios. La Biblia así lo cataloga. Es el Dios de este siglo. ¿Entiendes? ¿Me seguís? Qué fácil sería, ¿verdad? Qué fácil, ¿no? Si no estuviera el Dios de este siglo aquí, y tú y yo como templo del Espíritu Santo, todo nos iría perfecto. No habría luchas espirituales. ¿Ahora entiendes por qué tienes luchas espirituales? ¿Lo entiendes ahora? No por otra cosa. Porque estás supeditado al Dios de este siglo, que es Satanás. Entonces, cada día, cada momento de tu vida van a haber luchas espirituales. En tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu entorno, en tu economía. Van a haber luchas. Porque estamos supeditados bajo el yugo de la esclavitud, en teoría, ¿verdad? En teoría, de tu enemigo. ¿Entiendes? Por tanto, este mundo es un mundo de Satanás. No es a la hechura del Señor. Amén. Y este enemigo tuyo es el
el responsable de la organización de todo el sistema mundial. Y escúchame bien, por favor, porque ahora empezaremos a comprender, y creo que ya lo tenemos que entender. Lo tenemos que entender. Como Él es el Dios de este siglo y el príncipe, ¿verdad? Y es el que tiene esa autoridad, por supuesto, sobre el que no es creyente, y quiere autoridad sobre los creyentes también, ¿verdad? Pues Él es el responsable de toda la organización, de todo tipo de filosofías, de todo tipo de religiones. ¿Entiendes? De todo aquello que vaya de alguna forma en contra de la voluntad de Dios, de los negocios, del mundo económico, de la sociedad. No os imagináis lo que hay detrás de la economía, del dinero, de los lobbies que hay. Lobbies significa grupos muy grandes a nivel financiero que tienen intereses supermillonarios y que a uno le da exactamente igual que sea esto, que sea el otro, o que eso vaya en contra de la sociedad, o en contra de la Biblia, o en contra del ser humano. ¿Hay dinero? Tira para adelante. ¿Entendéis? ¿Y quién es el promotor de todo eso? ¿El que influye en todo eso? ¿Vale? ¿Entendéis, no? El por qué la sociedad está como está, el por qué tú preguntas, oye, ¿tú crees? Sí, bueno, yo creo en Dios, creo que hay algo superior, que no sé cuánto, que no sé qué, que tal y que cual, pero ¿tú crees que hay un demonio? ¿Qué dices, hombre? Tú ves muchas películas, ¿no? Y uno que es sabio, uno que conoce la palabra, dice, compañero. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4. Él sabe lo que hace. Una de las cosas más importantes y más poderosas para el enemigo es infundir el desaliento y el hecho de la duda de que Él no existe. Así, de esta manera, nadie cree. Y Él acampa a sus anchas. Es como que tienes la puerta abierta de tu casa, en par, y te vas a dormir con tus hijos y con tu familia. Y entra quien le dé la gana. Y te levantas por la mañana y dices, pero ¿qué? Oye, si me falta la lavadora, y me falta el microondas, y me falta pues una pulsera que tenía. ¿Qué ha pasado? Pero chico, despierta. ¿Dejaste la puerta abierta de tu casa? Eso es lo que sucede en el siglo XXI y durante todos los siglos de la sociedad cristiana. ¿Entiendes? El enemigo intenta que de alguna forma nadie crea. Y ahora voy a hacerte una pregunta. ¿Reconoces en la sociedad, en esta maldad, en la economía, en la política, en todo esto? ¿Tú reconoces como creyente, como cristiano, la influencia del enemigo? Bueno, te lo diré claramente. ¿Reconoces la influencia de Satanás aquí o no la reconoces? No, de verdad, contéstame con total sinceridad. No se trata de quedar bien o quedar mal, simplemente pues uno puede estar cegado ante esta realidad espiritual o no. Que ni más. ¿Lo reconoces o te cuesta? Me cuesta un poco, pastor, es que me cuesta un poco, porque claro, yo estoy acostumbrado a escuchar que palabras de que Dios me ama, Dios me quiere y que todo va a ir bien y que esa falsa doctrina de la prosperidad, de que todo... ¿Qué pensáis? ¿Veis un poco la influencia? ¿Sí, iglesia? ¿De verdad? Pues escucha, el hecho de que el mundo espiritual, es decir, de que los demonios sean invisibles para ti, no significa que no existan. Porque de hecho Dios, dice la Biblia, Dios es espíritu. ¿Verdad que creemos en Él? Porque si tú, aunque tú no lo veas, tú crees en Él a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues el hecho de que tú no veas el mundo espiritual no significa que no exista. Y el mundo espiritual, y permíteme que te lo diga con toda la conciencia del mundo, el mundo espiritual es un mundo muy real. Más real, escucha bien que te estoy diciendo, y te va a costar quizás asimilar esto, pero el mundo espiritual es más real que el mundo físico que tú y yo estamos
de alguna forma viviendo con los 5 sentidos. ¿Sabes por qué? Porque el mundo físico que tú y yo vivimos, lo estamos viviendo precisamente, escúchame, con los 5 sentidos. ¿Entiendes? 5 sentidos, únicamente 5 sentidos. Estamos limitados a 5 sentidos. 5. Por eso tú y yo vivimos el mundo físico, ¿verdad? Con los 5. Pero el mundo espiritual es muy diferente, es ilimitado. No necesitas ni 1, ni 2, ni 3, ni los 5. No, es ilimitado. Por eso el mundo espiritual es más real que el mundo que tú y yo estamos viviendo en primera persona. ¿Me sigues, iglesia? Por eso el mundo espiritual es real, como antes te decía. Y la vida eterna que el Señor nos ha prometido y nos ha dado es muy real. Es absolutamente real. Y yo sé, y no quiero entrar en este tema, ¿verdad? Pero yo sé que hay gente que aquí también falla. Aquí también. Aquí le preguntas, ¿crees en la vida eterna? Sí, pero hay unos peros que... Entonces, ¿en qué crees? En Dios. A Dios no lo ves. Sí, pero a Dios, voy a la iglesia, allí pues se cantan alabanzas, o la predicación, o no sé cuánto, y tal. ¿Entiendes? Hay mucha gente que son como Tomás, cristianos hablo, que necesitan realmente poner el dedo en el agujero de la mano de Cristo. Y no es así. No es así. ¿Cómo se le agrada al Señor? ¿Cómo quiere que el Señor seamos? Hombres y mujeres de fe. Dice la Biblia, sin fe es imposible. Es imposible. Jesús no se agradaba de Tomás. Qué fácil es, ¿verdad? Que si ahora entrara por la puerta Jesús, vestido con tejanos, con vaqueros y con una camisa bien guapote, ¿no? Diría, soy Jesús. Y entrar aquí y viéramos que es Jesús, qué fácil sería, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Es un mundo de fe. ¿Entendéis? El mundo espiritual es un mundo real, iglesia. Y mira que dice Efesios capítulo 2, verso 2. Esto le dijo Pablo a los cristianos que están convertidos. Fijaros, escuchad. Dijo Pablo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Lo escuchaste, iglesia? El mundo espiritual tiene mucha más influencia de lo que tú y yo podemos pensar y creer en nuestras vidas y en nuestras familias. Satanás está operando constantemente en las mentes, en los caracteres, diríamos, de las personas. Intenta, y lo hace y lo consigue muchas veces, influir en los pensamientos, en las acciones de las personas a nivel individual. ¿Entiendes? ¿Me vas siguiendo? Por eso es algo que no podemos pasar por alto. Es algo que no podemos obviar. Es algo que quizás te puede dar respuesta a algunas preguntas de por qué suceden según qué cosas. ¿Entiendes? Hay un enemigo. No en vano dice la palabra que el diablo está como león rugiente, esperando a quien devorar. Claro, si es el Dios de este siglo, si es el príncipe que ahora mismo está aquí. Amén, iglesia. Y esto puede parecer increíble. Tú puedes pensar, sí, pastor, pero claro, me cuesta creerlo. Es que me cuesta. Sí, bueno, pero mira, es muy sencillo. Simplemente echa una mirada, no retrospectiva, una mirada actual a la prensa, a los periódicos, a la televisión, y observa cómo está la sociedad, observa lo que hay, observa cuál es el fruto de la sociedad. Y verás realmente que la Biblia no nos engaña, que es algo real. Amén.
El Señor tiene mucho más poder. No he acabado, tranquilos. El Señor tiene mucho más poder que Satanás. Amén. Pero Satanás tiene mucho, sobre aquellos que están flojos, aquellos que están mal, aquellos que están débiles. ¿Os acordáis de Amalek? ¿Amalek os acordáis? Aquel pueblo nómada que actuaba por la retaguardia, por la espalda, cuando uno estaba trabajado, cuando estaba cansado, en la debilidad, etcétera, etcétera. Hay gente, hay cristianos, ya no hablo de gente que no creen en Dios, no, hay cristianos que no les gusta este tema, que intentan evadir el tema y que no creen que el enemigo tenga poder. Te equivocas totalmente. Te equivocas totalmente. Claro que tiene poder y puede hundir tu vida y tu casa y tu familia y tu negocio y tu economía. Por eso tu vida no depende de ti, depende de Dios. ¿Entiendes? Por eso nosotros siempre lo digo, y no lo digo en vano. Si algo tienes, es por Él. Si algo eres, es por Él. ¿O no lo digo siempre? Lo digo para callar la boca de Satanás. Porque tenemos que ser totalmente dependientes de Dios. ¿Entiendes? Dependemos de Él. La protección frente a toda esta historia que estamos contando, la protección solo viene de Dios. Pero no podemos obviar de que el enemigo es poderoso. Claro que lo es. Por favor, iglesia, claro que lo es. Y si estás mal, y si hay pecado en tu vida, hay gente que sabrá lo que estoy diciendo, porque verdad que he hablado con gente a nivel personal y les he dicho, cuidado, no hagas esto, no hagas lo otro, porque te puede pasar esto, te puede pasar lo otro. Y claro, a veces se quedan mirando como diciendo, bueno, pues sí, muy bien, pero es por esto. Es una realidad espiritual, que dependemos de Dios, de la comunión con Él. Y si yo rompo esta comunión, estoy descubierto. Y el Dios de este siglo tiene más poder que yo. Si yo no soy nadie, si no somos nadie, somos de carne y hueso. Y Él es un ente espiritual que pertenece a otra dimensión, igual que Dios es espíritu. ¿Dónde vamos a ir sin Él, sin Dios? ¿Entiendes, iglesia? Y claro, uno puede preguntarse, bueno, pastor, pero vamos a ver. Pero Satanás, es decir, ¿cómo empezó todo este embrollo? Porque esto es un embrollo. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Alguien lo sabe? ¿Puedes leer, por favor, Tony? Juan, capítulo 1, verso 1 y 2. ¿Habéis escuchado? O sea, ¿quién ideó todas las cosas? Dios. Quiero que estén bien atentos, ¿vale? Porque he dicho que es una enseñanza que voy a pasar de puntillas, pero sí quiero que estéis atentos. Hay gente que dice, a ver, pastor, Satanás lo creó Dios. ¿Qué pensáis? No. Eso es una falsa doctrina. No, y ahora veréis por qué. Así que, por favor, estad bien atentos. Ha leído nuestro hermano Tony Juan, capítulo 1, verso 1 y 2. ¿Qué dice exactamente? ¿Qué habéis entendido en estos versículos? Que Dios y el Verbo existieron de una forma eterna, ¿no? Y que de alguna forma, pues todo es creado. ¿Por quién? Por Dios, ¿no? Eso lo entendemos, ¿verdad? Todo es creado por Dios, no porque lo diga no porque tú y yo lo digamos, porque está establecido en la Santa Palabra, en la Biblia, ¿verdad? Dios creó los ángeles. ¿Lo creéis? Son parte de su creación. Dios los creó. ¿Sabéis cómo Dios creó las cosas, no? Habían 7 días, ¿verdad?
Y en cada día Dios creó algo. Todo sometido en un orden. Dios lo creó. Dios creó el mundo espiritual. ¿Y eso qué es, pastor? Hombre, los ángeles. ¿Sabes también que hay un ser que son los arcángeles? ¿Lo sabes? Y serafines y querubines. Todo eso forma parte de un mundo espiritual, pero que serafines y querubines ahora no viene al caso. Vamos simplemente a lo que es el tema de ángeles y arcángeles. Pero, ¿entendéis? Aún leyendo este versículo, solamente uno, que todo ha sido creado por Dios. Claro, Dios creó a los ángeles. ¿Para qué? Todo tenía un propósito, todo tiene un propósito en las manos del Señor. Todo, no hay nada que se le escape a Dios. Dios creó a los ángeles con un cometido específico, para que lo ayudaran a gobernar, para ayudarlo a poner en práctica la voluntad soberana de Él mismo. ¿Entendéis? Para eso Dios creó a los ángeles, no para otra cosa. También es verdad y es cierto, porque la Biblia nos habla de que los ángeles dan muchas veces protección, tanto invisible como visible, sobre el pueblo de Dios. Y esto yo lo puedo hablar en primera persona. Invisible, porque yo no vi nada, pero es cierto. Y aparte está estipulado y escrito en las Sagradas Escrituras. Amén, iglesia. ¿Pero creéis que el Señor de alguna forma lo creó todo? Mira, Apocalipsis capítulo 4, verso 10 nos habla de que hay ancianos angelicales. Apocalipsis 19, 14 nos habla de ejércitos. Y el Salmo 99, 1 nos habla también de querubines cubriendo el trono de Dios. Es decir, ¿hay un mundo espiritual? ¿Sí o no, iglesia? No porque lo digamos tú y yo, porque está establecido en la palabra, porque es una creación de Dios. Dios te creó a ti y a mí como seres humanos a su imagen y semejanza, pero es que tú y yo no somos los únicos seres creados por Dios. Hay un mundo espiritual detrás de todo ello, y ese mundo espiritual tiene cada parte de la creación un cometido. Amén. Había un arcángel. Y ahora voy a empezar a contestar la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo empezó todo? ¿Este embrollo? ¿Por qué? Es muy sencillo, iglesia. Había un arcángel que se llamaba Lucero. Está establecido en la Escritura. Traducido a nuestro idioma hondureño, Lucifer. Es lo mismo, ¿eh? Lucero no me gusta decirlo porque parece que sea más bonito el nombre. No. Lucifer. O sea, sinónimo de Satanás. Y era un arcángel, era un arcángel. Y nos habla precisamente en capítulo 25, verso 17 del libro de Éxodo, que eran querubines protectores. ¿Entiendes? Eso era Lucifer. ¿Y qué protegía? Protegían el trono de Dios. ¿Me seguís, iglesia? Sé que es una palabra un poco atípica, pero quiero que aprendáis. ¿De acuerdo? Entonces, pastor, ¿qué finalidad en principio tenía este tipo de arcángeles? Pues proteger el trono de Dios. Y Lucifer era un arcángel cuyo destino estaba sometido a la voluntad de Dios para proteger el trono de Dios. ¿Ves qué bien? Es sencillo, ¿no? Y Dios creó a Lucifer, un arcángel. ¿Me seguís hasta aquí? Dios creó, y escucha esto bien que es muy importante, Dios creó y educó a Lucifer. Si vamos a la luz de la Escritura, es así y no es de otra manera. Lo creó, lo preparó y lo educó. ¿Amén? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué pensáis que? ¿Para qué pensáis? Bueno, es igual, os lo digo. Para su asignación en el trono de la tierra. Pero escucha bien lo que te digo.
Primero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un ángel y un arcángel? Porque si no entendemos esto, sí, son diferentes jerarquías. Un ángel, ¿qué finalidad tiene? Es un mensajero, ¿verdad? Es un mensajero o un precursor para hacer la voluntad de Dios. Y un arcángel, en este caso, ¿qué hace? ¿Cuál es su finalidad? Pues los arcángeles son los líderes de los ángeles, ¿entiendes? Y tienen una mayor capacidad de ejecución, o sea, son llamados para hacer cosas de mayor calibre, ¿entendéis? ¿Veis que hay una... ahí veo caras de aburrimiento. Bueno, da igual, lo tengo que compartir, porque Dios lo puso en mi corazón. Iglesia, tenéis que aprender. Son cosas que sé que uno puede pensar, ¿qué rollo me está pegando este pastor? Bueno, pero estamos en los últimos tiempos y tienes que entender que no todo es de color de rosa y que no todo es Cristo te quiere, Cristo te ama y Dios es misericordia. Que sí, que muy bien, pero eso ya lo sabes. Y tienes que entender más a nivel teológico y tienes que abrir tus ojos y tu entendimiento espiritual para comprender por qué o no suceden cosas en tu vida, en tu casa, en la sociedad y tener pues tu alerta al máximo posible. ¿Entiendes? ¿Por dónde iba? Exacto. Los arcángeles tienen una mayor autonomía. Son los líderes de los ángeles. ¿Entiendes ahora por qué habla Efesios? ¿Entiendes ahora por qué habla Efesios? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué hay aquí? Pues hay un orden, el liderazgo espiritual. Y si el mundo satánico tiene un liderazgo espiritual y un orden espiritual en las cosas de Dios, también. Y hay veces que eso no sucede en las iglesias. No hay sometimiento a los líderes. No me someto a este o a esta porque no me gusta su carácter y sus formas. ¿Y tú quién te has pensado que eres? ¿Más que Dios? ¿Compañero? ¿Qué nos hemos creído? ¿Que somos más que Dios porque no me gusta su carácter, su forma o su cara? O sea, los demonios se someten unos a otros. Pero tú no. Somos más que Dios. Y el que tenga oídos que oiga, porque es una verdad y un hecho espiritual. Y hablo de lo que hablo porque sé lo que sé en esta iglesia. Así que mucho cuidadito, que estamos en los últimos tiempos. Mucho cuidadito con nuestra forma de actuar y de ser. En Ezequiel capítulo 28, verso 15. Dice la palabra: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Así comienza el verso 15. ¿Entiendes esto, lo que dice Ezequiel? Perfecto eras, dijo Ezequiel, en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado. O sea, Dios no podía crear de forma instantánea un ser de mayor talento y de mayor belleza que Lucifer. Un arcángel. Era parte de la creación de Dios. ¿Entiendes, iglesia? Lucifer era perfecto. ¿Entiendes eso? Era perfecto. Es que no quiero meterme en temas tan profundos, pero tú sabes que tú y yo no somos perfectos. Entonces, ¿entiendes ahora por qué Él tiene mayor poder que tú y que yo? Tú y yo que vamos a ser perfectos. Si somos algo es gracias a Cristo. Si la protección te la da el Espíritu Santo, Dios, a través de su sacrificio y su victoria en la cruz del Calvario. No podemos obviar el poder del enemigo. ¿Entiendes? Él, según Ezequiel, fue creado perfecto. Pero escucha, Dios no creó al diablo. Dios creó un arcángel que se llamaba Lucifer, el cual, según Ezequiel, era un ser angelical perfecto. ¿Lo ves?
Pero escucha, le dio el libre albedrío también a ellos. ¿Tú sabías que Dios dio el libre albedrío a los ángeles, a su creación espiritual, igual que a ti? A ti te ha dado el libre albedrío de decir, bueno, si crees en mí, pues, y me tienes como realmente debes tenerme en tu corazón, como Dios y Señor y Salvador personal, a través de mí irás al cielo. Y tú tienes un libre albedrío de aceptar a Cristo o no aceptarlo. Pero también en la creación espiritual también tenían libre albedrío. ¿Entiendes eso? Es algo importante que tenemos que entender. ¿Puedes leer, por favor, Isaías capítulo 14, verso 13? No sé si habéis escuchado esto. O sea, esto es un pasaje paralelo, iglesia. Está en Isaías capítulo 14, verso 13. Lucifer, llegó a ser como él tenía libre albedrío, ¿verdad?, de escoger cuál era su futuro, su presente, llegó a ser tan intensamente orgulloso que lo que hizo fue intentar usurpar el trono de Dios. Quizás no ha quedado claro. ¿Puedes volver a leerlo, por favor? Que la gente lo pueda escuchar. Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Vale. ¿Por qué he escogido este versículo? Porque aquí vino el problema principal de Lucifer. En su corazón. ¿Entiendes, iglesia? Dios lo creó perfecto. Era un ser angelical, era un arcángel creado perfectamente por Dios. Hasta aquí todo correcto. Pero el problema viene reflejado aquí, que ha leído Tony, Isaías capítulo 14, verso 13. Aquí viene el problema. ¿Y qué problema hay, pastor? Pues la rebelión de Lucifer empezó en su propio corazón. ¿Entiendes? Empezó en su corazón con la vanidad. ¿Sabes bíblicamente qué significa vanidad? Te lo voy a leer. El vocablo hebreo es hebel y significa arrogancia, orgullo, idolatría, de uno mismo, centrarse en tus propias cualidades y logros y olvidarte de Dios. O sea, soy independiente de Dios, soy tan guapo, tengo tantos estudios, tengo tantas cualidades y capacidades que no necesito a Dios. Aunque he sido creado por Dios, no lo necesito. ¿Entiendes? Y el problema vino aquí, en su propio corazón. Lucero, ¿sabes qué significa? El portador de luz. Se convirtió ¿en quién? Iglesia, dímelo. ¿Sabes qué significa Satanás? El adversario de Dios. Porque Dios lo creó perfecto, portador de luz, pero él, por elegir un mal camino, se rebeló contra Dios por su propia vanidad y se convirtió en el adversario de Dios. Por tanto, cuando tú o te pregunten, ¿Dios creó a Satanás? No, Dios creó a Lucifer. Lo creó perfecto. Fue él mismo que se convirtió en el adversario de Dios. Igual que muchos creyentes que vienen a la iglesia y son como Lucifer, perfectos, llenos del Espíritu Santo quizás, o quizás ocupando un cargo y llenos en su corazón de fe y de alegría y de felicidad, pero toman un camino equivocado, quizá por vanidad o a saber qué. Pero Dios los ha llamado, los ha hecho que nazcan de nuevo como Nicodemo, en perfección espiritual. Pero ellos mismos se convierten en los adversarios de Dios. Porque los que se apartan son los primeros que hablan mal de la iglesia.
Lo digo por si no lo sabías. Ya lo sabes. Es muy raro, cuando uno se aparta, que luego no tenga algo de manía o algo de contraproducencia contra la iglesia. No, yo no voy. ¿Por qué? Por esto, y siempre tienen excusas y motivos aparentes. No voy por esto y por esto. Es su propia forma de ver las cosas, no la realidad. Que tenga oídos oiga, iglesia. Sé que es una palabra que realmente es complicada, es difícil. No sé, voy acabando, no preocuparos. Escucha, voy a decirte algo que no sé si sabes. Dios lo creó todo, ¿verdad? Creó la tierra, creó planetas, creó el universo, ¿verdad? Hay un primer cielo, hay un segundo cielo y hay un tercer cielo, ¿verdad? Todo ha sido creado por Dios, ¿sí o no? Vale, la pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Por eso antes te he dicho, es un permitir y un mover de Dios. Esto de los demonios. ¿Dónde están ahora mismo? En la tierra. Es que no sé si tú lo sabías. Es que toda la creación prácticamente ilimitada se concentra a un solo núcleo, que es el planeta Tierra. En el planeta Tierra es donde Dios desplegó toda la maldad espiritual y dijo, ahí los tenéis. Y desplegó allí a Satanás, o sea, el adversario de Dios, y desplegó a todos los otros seres espirituales que acompañaron al adversario de Dios, a Satanás. Y no están en otro planeta, no están en el universo o están en otro cielo, están concentrados aquí, en la Tierra. ¿Comprendéis ahora por qué tanta maldad? ¿Comprendéis ahora por qué hay tanta guerra espiritual, tanta lucha espiritual en la gente, incluso creyente? ¿Comprendéis? ¿Cómo vino Amalek? Atacando en la debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Te ves mal físicamente? ¿Estás mal en tu matrimonio? Y perdona por lo que voy a decir. ¿Te gustan mucho los hombres o las mujeres? ¿Te gusta mucho el alcohol? ¿Te gustan mucho los vicios terrenales? Vas a ser atacado y atacada. Estás en medio del meollo, ¿entiendes? De toda la atmósfera espiritual maligna y no podemos escapar. Solamente podemos sobrellevarlo a través de la presencia del Señor, a través del Espíritu Santo. ¿Entiendes, iglesia? No hay otra manera. Ahora mismo estamos en los últimos tiempos. Bíblicamente hablando, como antes, o como en ocasiones os he dicho. Y ahora el poder de las tinieblas está apretando más que nunca. No hay que ser muy tonto para verlo, y perdonad por la expresión. Nosotros no podemos ser estúpidos. Tenemos que ser inteligentes en Dios. ¿O no te das cuenta que hay cosas en la sociedad que no van acorde a lo que estamos, o por lo menos a lo que se estaba viviendo? Mira, tú miras, por ejemplo, el contexto histórico-social de no mucho más atrás, de hace 80 años, en la Segunda Guerra Mundial, en Europa. Había otra atmósfera espiritual. Había otro dominio en lo que son las gentes. Había más educación, había más ética, ¿entiendes? Ahora los gobiernos dicen, a ver, si un niño de 12 o una niña de 12 años se cree que es un animal, pues hay que respetarla. Es un perro, porque lo dice ella. Y si tiene 13 años y quiere acostarse con un hombre de 70 años, y perdonad, pero hay que respetarlo. ¿Por qué no? Es un ejemplo. Esto es normal, iglesia. Esto pasó hace 30, 40 años. El mundo espiritual, Satanás está apretando, porque es el rey, es el Dios de este siglo, es el príncipe actual. Y estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué aprieta? Porque estamos en los últimos tiempos. Entonces la sociedad hoy en día está viendo totalmente normalizada reglas morales que antiguamente eran, impronunciables. Y hoy en día lo ven normal.
totalmente normal. ¿Entendéis? Y quiero que abráis los ojos, porque no estamos en un proceso normal. No lo estamos. Y voy acabando, ¿eh? Como decía Cristian, yo cuando digo que acabo, solamente me faltan 30 o 40 minutos. ¿Por qué hablaste? Ahora tendré que cumplir lo que tú dijiste, ¿no? Claro, es una profecía que tendré que cumplir, porque... y por último, y yo lo he titulado, ¿no? Una batalla que tú debes enfrentar, porque es una batalla que no podemos evadirnos de ella, porque es una batalla espiritual. Escucha, las personas, o la mayoría, no reconocen, como antes decía, la influencia de los espíritus malignos. Pero la pregunta que os hago es, esto, aunque no lo reconozcan, o aunque tú no lo reconozcas como creyente, ¿realmente esto cambia el hecho de esta realidad? No cambia. El hecho y la realidad es de que tú, yo y todos los que vivimos en la tierra estamos sujetos a toda esta influencia. ¿Tú crees que es normal que cuando uno venga a la iglesia, bueno, igual ha dormido poco, pero cuando, por ejemplo, el Espíritu Santo te toca, te llena, sales bien y sales por la puerta, quizás pasan unos minutos o pasa algún tiempo o una hora o lo que sea, y empiezas a tener los pensamientos que tenías antes de entrar, de tentaciones, los pensamientos que sabes que te van a perder. ¿Es normal? No es normal. No es normal. Por eso el Señor siempre nos habla. Estamos en medio, somos como corderitos, en medio de un mundo hostil. Porque aquí se ha desatado Satanás y los suyos. ¿Y tú sabes una cosa? No sé si lo sabes, te lo voy a decir. Que los ángeles, para que me entiendas, el mundo espiritual bueno, para que me entiendas, como una película, los ángeles buenos están contentos. Porque ellos allí donde están no tienen este problema. Porque el problema lo tenemos nosotros en la tierra, ellos no lo tienen. Allí no hay ese mundo espiritual maligno, no está Satanás, no hay demonios, están aquí. El problema lo tenemos tú y yo, como hijos e hijas del Dios Altísimo. Ellos no. ¿Entiendes? Pero todo eso, escucha bien lo que te digo, todo eso es un permitir de Dios. Dios lo ha permitido. Por eso te dio libre albedrío. ¿Entiendes? Por eso te lo dio. Porque la salvación es por fe y por la gracia. Pero ¿qué dice la Escritura? A través de pruebas y yo no sé si tú has entendido lo que es una tribulación, pero una tribulación verdadera es cuando todo está opuesto a ti, cuando tú estás en medio de forma injusta delante de todo un mundo espiritual que va en contra tuya, que te están negando la verdad de la fe, que te están incluso ridiculizando, que estás en contra de normas y de éticas morales y sociales que no tienes por qué compartir y te están tratando de raro en el colegio de tus hijos porque dices, no, es que yo no quiero compartir esto, es que tú no vives en este mundo, ¿qué te pasa? Y cuando dices, oiga, pero ¿por qué han quitado las normas religiosas de este instituto, de este colegio? Te dicen, no, es que esto no es un colegio, esto no es un colegio religioso. O sea, y te das cuenta de que uno ya no va perteneciendo tanto a este mundo. Y dice, ¿pero qué está pasando, Señor? Esto es una tribulación. Pues a pesar, y como muchas, a través de pruebas y tribulaciones, entraremos en el reino de los cielos. Dos cosas y acabo, ¿vale? Efesios, capítulo 6, verso 10. Dice, el apóstol Pablo escribió, y escucha esto: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha
contra carne, sangre, sino contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo les dijo a la iglesia de Éfesos, porque ya en esa época, obviamente, o sea, antes de que Dios creara al hombre, al ser humano, Dios ya desplegó el mundo espiritual maligno sobre la tierra. ¿Entiendes eso? Satanás y los demonios ya nos estaban esperando a que Dios nos creara. ¿Me sigues? Por eso dice la Biblia, está como león rugiente. Hombre, claro, porque estuvo muchísimos siglos allí esperando. Bueno, ¿y ahora qué? Estamos aquí y aquí no hay nadie. Aquí solamente hay un mundo espiritual y Dios tuvo que crear todo. Dice la palabra en Génesis que el mundo estaba, o la tierra estaba desordenada y vacía. No había nada. Dios desplegó a los secuaces que cayeron, ¿entiendes? Y no había nada, no había nadie. Y el enemigo nos estaba esperando, como león rugiente. Venga, ¿cuándo los vas a crear? Quiero ya que vengan, quiero atacarles, quiero hacerles daño, como yo me he hecho daño a mí mismo. ¿Entiendes? Por eso Pablo, en ese entendimiento y sabiduría eterna en Dios, habla a la iglesia de Éfeso y les dice, escuchad, vestíos con la armadura de Dios, porque es la única manera de poder luchar contra el enemigo. Dios, iglesia, y ahora sí acabo, protege, Dios te da fuerzas, Dios de alguna forma da poder a su pueblo, el pueblo que es engendrado por el Espíritu Santo. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros para de alguna forma recibir esa protección y ese poder? ¿Qué tenemos que hacer? Santiago, capítulo 4, verso 7. Y quédate con esto. Por gente que dice, es que yo no puedo, es que no puedo, es que no sé qué sucede, que no puedo. Sí puedes. Claro que puedes, porque no eres tú el que luchas, ni era el pueblo de Israel el que luchaba, porque Dios estaba con ellos. Y si Dios está contigo, tienes la victoria asegurada. Dice la palabra en Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, o sea, acércate a Dios, porque si no estás maldito. Te he dicho antes que el enemigo Satanás tiene la autoridad de las riquezas, de los bienes. Si no estás bien, puede ser que hoy estés aquí, pero te puedo asegurar con total certeza, con total seguridad, porque lo he visto a lo largo de los años como creyente, que de aquí vas a caer espectacularmente aquí. Acércate. Y dice la Biblia, someteos a Dios. Y dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y el que tenga oídos, iglesia, que oiga por favor estas palabras. El único que puede protegerte frente al adversario de Dios, que es Satanás, es Jesús. Él fue el que creó a Lucifer. Y luego Lucifer, él mismo se creó en Satanás. Pero Dios tiene el poder sobrenatural para defenderte a ti, a tu casa y a tu familia y a todo el pueblo. Así que por favor, ponte bien en Dios. Ponte bien. Y si hay algo que fallas, si hay algo que dices, sí, pero es que esto no acabo de... Bueno, pues oye, pide ayuda. Pero piensa que el mundo espiritual es real. ¿Entiendes? Por eso un día te prediqué la ley de la responsabilidad individual. De lo que siembres, cosecharás. Padre, quiero darte gracias, Señor, por este tiempo, por permitirme compartir esta palabra con tu iglesia, con tu pueblo, Señor. Y quiero pedirte y rogarte que nos capacites, Señor, para entender la verdad, tanto de un lado como de otro, Señor, que está escrita en tu palabra. Señor, capacítanos para acercarnos más a ti y a tu palabra, Señor, y para poder, Señor, estar revestidos de la armadura de Dios frente a toda adversidad de nuestro enemigo. Señor, cubre esta iglesia con tu sangre en el nombre de Jesús, Señor.